en la Biblia tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento Cristo está oculto, está escondido, pero en el Nuevo Testamento Jesús está revelado. Entonces, en los dos pasajes que vamos a ver hoy, son dos pasajes que están en el Antiguo Testamento, y estos dos pasajes hay una representación, hay un tipo o un símbolo que muestra a Jesús, primero el sacrificio de Jesús en la cruz, y segundo ya a Cristo resucitado. En ambos pasajes se tipifica a Jesús como una roca de la cual brota agua para refrescar a los hijos de Israel, a todo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. El apóstol Pablo entonces nos revela en el Nuevo Testamento que Cristo es la roca. Y eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y dice la palabra en Primera de Corintios, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Así que el apóstol Pablo nos dice que esa roca de la que bebieron agua en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, esa roca es Cristo. Ahora vamos a empezar entonces con el primer pasaje donde el pueblo de Israel se encuentra con esta primera roca. Y como les dije, esta primera roca representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo vemos escondido allí, pero ya está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, esta historia empieza en Éxodos capítulo 17, versículos del 1 al 7. Y esto sucede después de que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, porque todo el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero eran esclavos, estaban oprimidos, y el Señor les envió un Salvador que era Moisés, y Moisés los sacó a ellos de allá de Egipto, y ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Entonces la historia aquí empieza en Éxodos, en el 17, en el versículo 1, y dice la palabra que toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Fíjense esto, el Señor los manda con Moisés para que ellos sigan marchando, pero ellos llegan aquí a este sitio que es Refidim y allí no hay agua. Ustedes se imaginan, Dios es el que los manda para allá, y ustedes creen que Dios no sabe que allí no van a encontrar agua. Claro, Él es Dios y Él sabe todo, y Dios sabía que allí no iban a encontrar agua, pero Dios quería que ellos recordaran que ya Dios los había salvado de los egipcios, había destruido los enemigos y también les había suplido, porque esta no era la primera vez que ellos sufrían de una necesidad o habían pasado por alguna prueba. No, estamos ahorita en Éxodo 17, pero si miramos atrás, ya ellos habían tenido varias experiencias y el Señor siempre les daba lo que necesitaba. Entonces, fíjense, en Éxodo 14, ¿qué pasa? El pueblo acababa de salir de Egipto, pero el faraón de Egipto se le endureció el corazón. Y como se le endureció el corazón, se dio cuenta que había dejado salir al pueblo de Egipto, que eran sus esclavos. Así que él arregló 600 carros de guerra y salieron con los caballos, los jinetes, a buscar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando vio que ya venía el faraón con todo su ejército, ellos enseguida comenzaron a murmurar y a quejarse contra Moisés y le dijeron: Moisés, ¿acaso no habían suficientes tumbas en Egipto y nos trajiste aquí a este desierto a matarnos, a morirnos aquí? Entonces Moisés inmediatamente clamó al Señor
y Dios les abrió un camino donde no había camino. El Señor les abrió el Mar Rojo y ellos pudieron cruzar, y el ejército quedó allí ahogado dentro del Mar Rojo, y la gente estaba contenta, felices, creyeron en el Señor. Pero eso nada más les duró hasta la próxima prueba. Y resulta que en Éxodo 15 llegan a otro sitio, y este sitio se llama Mara, y lo que significa Mara es amargo. Entonces encuentran agua, pero el agua está amarga. Y otra vez se olvidaron ya que el Señor siempre es el que los ayuda, y comenzaron otra vez a murmurar contra Moisés, y le dijeron a Moisés que querían agua, y Moisés clamó nuevamente al Señor, y el Señor le dio una instrucción a Moisés. Le dijo que arrojara un pedazo de madera en el agua. Inmediatamente el agua se volvió dulce y pudo tomar agua toda la comunidad, más los animales. Hermanos, y luego pasan por otra experiencia, siguen caminando en el desierto y llegan en Éxodo 16 a un sitio donde no hay comida, no hay nada para comer, y vuelve otra vez y comienzan a murmurar. Si ven, se les olvida que el Señor siempre es el que les provee. Así que comenzaron otra vez a murmurar y a quejarse contra Moisés, y Moisés clama al Señor como buen líder, siempre está orándole al Señor, y el Señor les envía el pan del cielo, les envió el maná, y no solo por ese día, sino que el Señor durante 40 años los alimentó con el maná, con pan del cielo. ¡Aleluya! Así que, hermanos, ahora ellos están aquí en este sitio, en esta historia, en Éxodo 17, donde llegan a Refidim y no hay agua. Y ustedes van a creer, bueno, ya tienen experiencia y ya saben que Dios siempre les suple, y están confiando más en el Señor. Pero no, en el versículo 2 dice: entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua de beber. Y Moisés le dijo: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Sí, esta gente estaba furiosa porque no tenían agua. Así que después, en el versículo 3, el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés. Seguían murmurando y quejándose, y le dijeron: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó al Señor. Fíjense, siempre Moisés clamando al Señor, y le dijo: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora aquí el Señor le va a decir a Moisés qué debe hacer para darle agua a todo el pueblo de Israel. Y le empieza el Señor a hablar y a darle una instrucción, y le dice: Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Bueno, aquí el Señor le acaba de decir a Moisés lo que tiene que hacer para darle agua al pueblo. Le dijo primero que tomara a unos ancianos del pueblo de Israel, y además le dijo que tomara la vara, pero él se refiere específicamente a una vara. Le dijo: la vara con la cual golpeaste el Nilo. Bueno, ¿qué representa esa vara? Bueno, la vara que Moisés tomó fue la misma vara con la que Dios mandó la primera plaga a Egipto. Y la primera plaga fue que Moisés tenía que tomar la vara y golpear el río Nilo. Y cuando él golpeó el río Nilo con la vara, inmediatamente el río se convirtió en sangre. Y por supuesto todos los peces murieron y ese río apestaba. Todo se convirtió en sangre. Entonces fíjense, esta vara que le está diciendo Dios a Moisés que tome, esta vara representa juicio.
Y no solo eso, porque el Señor también le dijo a Moisés una vez, le dijo, arroja la vara al piso. Y cuando arrojó la vara al piso, la vara se convirtió en una serpiente. O sea que esta vara también, además de juicio, representa maldición y por lo tanto representa castigo. Y a esta vara es la que Dios le está diciendo a Moisés que tome la vara con la cual golpeó el Nilo. Aleluya. Entonces, hermanos, fíjense, aquí el pueblo acaba de llegar a un sitio en Refidim donde no hay agua. Y ellos se encuentran entonces con esta roca. Hay una roca allí. Y esta roca en el idioma hebreo significa sur. Y la palabra sur en el hebreo, eso significa una piedra enorme, o sea, una piedra grande. Y Dios le dice a Moisés, le sigue dando las instrucciones después que le dijo que tomara la vara que representa juicio, maldición y castigo. Le dijo entonces Dios a Moisés, yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Horeb. Y le dijo, golpearás la roca y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Esto que está diciendo aquí el Señor en presencia de los ancianos también es algo, es un tipo o un símbolo que está oculto aquí en el Antiguo Testamento, pero ya está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allí donde estaban crucificando a Jesús, ahí estaban también los ancianos de Israel, que el Señor le dijo a Moisés que tomara aquí en este pasaje en el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos en Mateo 27, versículos del 41 al 42. Dice la palabra que allí alrededor de Jesús en la cruz estaban los principales sacerdotes, ahí donde estaban crucificando a Jesús, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los ancianos de Israel, los que le dijo el Señor a Moisés que tomara, ancianos de Israel. Bueno, acá también estaban otros ancianos de Israel al lado de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo ellos ahí? Se estaban burlando de Jesús ahí en la cruz. Le estaban diciendo, miren, salvó a otros, que se salve a sí mismo. ¿Sí? Y si Él es el Rey de Israel, que baje ahora mismo de la cruz. ¿Sí? Y creeremos en Él, le gritaba la gente, los ancianos de Israel, más todos los principales sacerdotes. Así que, hermanos, eso también lo veíamos ahí escondido, pero ya lo vemos que está revelado en el Nuevo Testamento. Así que Moisés hizo lo que el Señor le dijo. Moisés golpeó la roca con la vara que representa juicio, con la vara que representa maldición y con la vara que representa castigo. Golpeó a Jesús, o sea, a la roca, y de ella salió agua. Hermanos, pero esto representa que Jesús en la cruz fue golpeado con la vara de juicio, con la vara de maldición y con la vara de castigo. Fue golpeado Jesús en la cruz con la vara de juicio de Dios. Y por eso la palabra nos dice en Isaías 53:5 que Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, Jesús en la cruz recibió todo el castigo de Dios, recibió golpes, recibió el juicio, todo el juicio, la maldición la recibió en la cruz y todo el castigo que merecían todos nuestros pecados, porque Adán nos había convertido a todos en pecadores. Y hermanos, Dios en la cruz nos perdonó a nosotros de una manera justa y judicial. No fue que Dios solamente dijo verbalmente, sí, los perdono. No,
alguien tenía que pagar. Y lo pagó su Hijo con su sangre, nos redimió. Y fue el amor del Padre al entregar su Hijo. Por eso dice en Romanos 8:32, dice que al que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y eso fue lo que hizo el Señor. Él entregó a su Hijo porque era la única sangre que Dios iba a recibir como pago. Era sangre sin mancha, sin defecto, sin pecado. Era la sangre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y no solo eso, ahí en la cruz Jesús también pagó para que nosotros estuviéramos sanos. La sanidad para nosotros es un derecho. ¿Por qué? Porque alguien pagó por eso. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús y a su Padre les costó todo. Así que cada latigazo que recibió Jesús, cada golpe en su espalda por sus heridas, hemos sido sanados, hermanos. Así que la sanidad es algo que nos pertenece a todos nosotros porque Jesús pagó por nosotros para que estuviéramos sanos. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, aquí termina ya la historia aquí del primer pasaje en Éxodo 17, versículo 7. Y dice la palabra, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Hermanos, así que ya ellos, el Señor allí les suplió con esta roca que también representa el sacrificio de Jesús en la cruz, donde la roca Jesús fue golpeado con la vara de juicio, de maldición y de castigo de parte de Moisés, pero en realidad era Dios en la cruz que golpeó a Jesús y nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ahora vamos a ver entonces la segunda vez donde se encuentra el pueblo de Israel con la roca. Y esto sucedió 38 años después de la primera roca. 38 años ellos caminando en el desierto y ahora llegaron aquí a este sitio donde encuentran la segunda roca. Y esta segunda roca no es la misma roca que estaba allá en el pasaje en Éxodo 17. No, esta roca acá significa, representa ya a Jesús resucitado. La anterior era el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta roca representa ahora es a Jesús ya resucitado. Y esta historia la vemos en el libro de Números, en el capítulo 20, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cadés. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Recuerden, Miriam es la hermana de Moisés y de Aarón, los líderes del pueblo de Israel. Así que ella murió allí en Cadés y la enterraron. Y miren lo que sucede ahora allí. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. Fíjense, no aprenden de las lecciones, prueba tras prueba, y se les olvida totalmente que el Señor es el que les suple todo, el que los defiende, el que les da todo lo que necesitan. Entonces sigue diciendo aquí en el versículo 3, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir con todos nuestros animales? Les dijo, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Sí, aquí la gente está que casi matan a Moisés.
¿Y qué hizo Moisés? Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y se fueron para la entrada del tabernáculo, ahí donde estaba la presencia del Señor. Y ellos cayeron rostro en tierra para orarle al Señor, para clamarle al Señor, y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y habló el Señor a Moisés diciendo, fíjense, aquí el Señor le va a dar una instrucción a Moisés otra vez, porque otra vez el pueblo está que mata a Moisés y Aarón porque no hay agua. Entonces fíjense la instrucción que le va a dar el Señor. Esto es 38 años después de la primera roca. Y le dice el Señor a Moisés, toma la vara. Le dice, toma la vara. Y tú y Aarón, tu hermano, reúnan a la congregación y háblale a la roca. Y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Hermanos, aquí el pueblo de Israel llegó, como les dije, a esta segunda roca. Esta roca en hebreo tiene un nombre diferente a la primera roca. Esta roca en hebreo se llama Sela. ¿Y qué significa Sela? Significa una roca bien alta, casi como si estuvieran viendo ustedes como un precipicio. Eso es lo que significa Sela, o también significa una roca exaltada. ¿Y por qué? Porque esa roca representa no a Cristo crucificado, sino a Cristo ya resucitado, exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora Jesús ya es el gran sumo sacerdote. Entonces fíjense que aquí la instrucción que le da Dios a Moisés es totalmente diferente a la que le dio con la primera roca. Aquí Dios le dijo a Moisés, toma la vara. Pero fíjense que en la primera roca le dijo, toma la vara con la que golpeaste el Nilo. O sea, era la vara de juicio, de maldición y de castigo con la que tenía que golpear la roca. Pero esa no es la vara que Dios se está refiriendo ahora mismo. Le está diciendo la vara, porque Dios sabía que allí dentro del tabernáculo donde estaban Moisés y Aarón orándole al Señor, allí había otra vara. Y la vara que había allí era la de Aarón, la vara de Aarón, hermanos. Así que fíjense, esta vara de Aarón, ¿por qué estaba allí en el tabernáculo? Porque hubo un tiempo, estamos en Números 20, bueno, si regresamos a Números en el capítulo 17, hubo una rebelión del pueblo de Israel contra los líderes, o sea, contra Moisés y contra Aarón. Ellos estaban celosos de Moisés y le tenían envidia a Aarón. Así que ellos comenzaron a decir, bueno, ¿y ustedes por qué se creen que es superiores si todos nosotros somos el pueblo del Señor? ¿Quién se creen ustedes que nos tienen que ser los líderes de nosotros? Así que Dios quiso dejarles claro que los líderes eran Moisés y el sacerdote era Aarón. Y la forma como el Señor le dijo a Moisés, le dio fue una instrucción. Le dijo, bueno, Moisés, que todos me traigan por una vara por cada tribu. Cada tribu de Israel tenía que traer una vara. Y el pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. Entonces, cada vara que trajeran era por una tribu y tenían que colocarle el nombre del representante de esa tribu, la cabeza. Entonces vinieron y él puso, todos entregaron las varas a Moisés y Aarón trajo su vara y pusieron el nombre de Leví y el nombre de Aarón. Y todas las varas las recibió Moisés y las dejó allí en el tabernáculo. A la mañana siguiente van a buscar las varas y resulta que todas las varas están lo mismo. Y ustedes saben que la vara es una rama de un árbol y apenas tú cortas una rama de un árbol, ya esa vara no tiene vida, está muerta. Bueno, 11 varas estaban muertas, seguían lo mismo, pero resulta que hubo un milagro.
la única vara que echó brotes, la única vara que echó flores y también almendras maduras fue la vara de Aarón. La vara de Aarón, o sea que esta vara resucitó. Sí, es otro tipo como de lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que Él pasó de la muerte y resucitó, vino otra vez a la vida. Eso es lo que representa esta vara que le está diciendo Dios a Moisés, que tome la vara. Y esta vara no representa juicio como la vara que estaba utilizando Moisés. No, esta vara representa la gracia de Dios y también representa resurrección. Entonces, esta fue la vara que le dijo el Señor a Moisés que tomara, y Moisés la tomó esta vara de allí del tabernáculo, porque ella había quedado allí en el tabernáculo, porque el Señor le dijo que la dejaran allí para que sirviera de advertencia a los rebeldes. Así que Moisés hizo lo que le dijo el Señor y él tomó la vara, o sea, tomó la vara de Aarón, la vara de gracia. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo. Esta es parte de la instrucción que le dijo el Señor, que reunieran a todo el pueblo allí enfrente de la roca. Y Moisés, ¿qué hizo? Moisés se acercó allí al pueblo y Moisés les gritó y les dijo: escuchen ustedes, rebeldes, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Y Moisés, dice la palabra, Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces y brotó agua abundante y pudieron tomar agua toda la comunidad y los animales. Hermanos, Moisés desobedeció totalmente al Señor. El Señor, Dios, le dijo a Moisés: toma la vara, pero era la vara de gracia y tenía solo que hablarle a la roca y la roca iba a brotar agua. Esto era lo único que tenía que hacer Moisés, porque si Moisés cogía con esta vara y golpeaba la roca, por eso él tomó su vara y no cogió esta la hubiera destruido, hubieran salido todas las flores volando y las almendras volando. Así que Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó con su vara, con la vara de juicio, hermanos. Y Moisés aquí desobedeció totalmente al Señor y también lo representó mal a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarse ante el pueblo de Israel como un Dios de gracia, un Dios de favor inmerecido, que aunque se estuvieran quejando y murmurando, Él de todos modos les iba a dar agua al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés es el representante de Dios. Así que ellos no ven a Dios, pero sí ven a Moisés. ¿Y qué vieron en Moisés? Vieron a un Dios furioso, a un Dios enojado. Y eso no era lo que quería mostrar Dios. Dios quería que vieran un Dios lleno de gracia. Dios solamente le dijo a Moisés: háblale a la roca. Eso era lo que él quería, porque ya Cristo había sido golpeado. Ya Cristo había ido a la cruz, había sido crucificado y solamente iba a ser crucificado una sola vez y para siempre. Y en la cruz también Jesucristo nos perdonó nuestros pecados una sola vez y para siempre. No hay necesidad de que Jesús baje otra vez para ser sacrificado. No hay necesidad de que otra vez golpeen la roca. Aleluya. Así que, hermanos, Dios le habla a Moisés y a Aarón, y fíjense lo que les dice ahora después de que Moisés desobedeció al Señor. Le dijo: puesto que ustedes
no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Perdió el privilegio Moisés y Aarón de llevar a la congregación a la tierra prometida, porque Moisés y Aarón representaron mal a Dios. Dios dijo, ustedes no me santificaron delante del pueblo. ¿Y qué significa eso de que no lo santificaron delante del pueblo? Bueno, que ellos no mostraron a Dios como un Dios lleno de gracia. Ellos mostraron fue a un Dios, ellos veían era Moisés y vieron fue a un Dios duro, un Dios severo, furioso, enojado, cuando vieron que Moisés les gritó rebeldes y golpeó con la vara de juicio 2 veces la roca. Así que por eso perdió la oportunidad Moisés y Aarón de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces dice la palabra en el versículo 13, estas son las aguas de Meriba, porque allí contendieron los hijos de Israel contra el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Fíjense lo que hace Dios, que aunque Moisés haya desobedecido, no siguió las instrucciones, no le creyó al Señor, porque es que él no le creyó esto, que con solo hablarle iba a brotar agua la roca, como que solo por hablarle ya me va a botar agua. No, él no le creyó y por eso la golpeó, porque eso fue lo que él le pasó la primera vez. Ahí sí salió agua, pero ahora el Señor no, dijo solo háblale a la roca. Entonces fíjese, el Señor, aunque Moisés se equivocó, no hizo lo que el Señor quiso que hiciera. De todos modos, Dios se mostró santo ante el pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Dándoles abundante agua. Y toda la congregación, todos los animales pudieron tomar agua. Hermanos, dice la palabra en Romanos 2:4, que son las bondades del Señor las que nos llevan al arrepentimiento. Y el Señor quería mostrar eso, un Dios de gracia, un Dios que siempre le suple a sus hijos. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, ¿qué significa hoy en día que nosotros sigamos golpeando la roca? ¿Qué significa? Bueno, es como decir que la obra que hizo Jesús en la cruz no es completa y que Él todavía no me ha perdonado todos mis pecados. Sí, hay gente que piensa que Jesús solamente le perdonó los pecados hasta el día en que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Hasta ahí, o sea, sus pecados pasados. Pero de ahí en adelante piensan que les toca pedirle diariamente, cada vez que se equivocan, cada vez que haces algo malo, cada vez que pecas. Señor, perdóname, perdóname, Señor, yo te fallé, Dios mío, ayúdame, perdóname. Si tú me perdonas, yo te doy el diezmo, Señor. Si tú me perdonas, yo paso metida en la iglesia, pero por favor, perdóname. Sí, en mi mente o en tu mente estás pensando que el Señor todavía tienes una deuda con Él y que Él no te perdonó todos los pecados. Pero hermanos, fue un solo sacrificio y para siempre, y Él ya nos perdonó todos los pecados. Nosotros somos los que tenemos que renovar la mente, porque Dios nos perdonó a nosotros, fue con la única sangre que Él aceptaba para poder perdonarnos todos los pecados. Era por eso que en el antiguo pacto de la ley tenían que estar ofreciendo constantemente sacrificios, porque esa sangre es inferior. La única sangre sin mancha, sin defecto y sin pecado era la única sangre que Dios aceptaba, y esa era la sangre de su Hijo. Aleluya. Hermanos, y la palabra nos dice claramente en Efesios 1:7, dice que Cristo, dice, en Cristo tenemos la redención por medio de su sangre,
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Es a través de Cristo que ya el Señor nos perdonó todos los pecados, porque fue su sangre la que pagó por nuestros pecados, nos liberó, y eso es lo que significa redención. Es el precio de rescate, ¿sí? Tiene un precio liberarnos del pecado, de la situación en que nos había dejado Adán, como todos pecadores. Pero Dios pagó a través de la sangre de su Hijo, pagó por el rescate para librarnos de nuestros pecados. Aleluya. Así que, hermanos, no solo eso, la sangre de Jesús también nos libró de la penalidad, del castigo que trae el pecado. Y la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos vida en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, pero hermanos, les digo y les aclaro algo, que el pecado sí tiene consecuencia. Puede que la persona no tenga ya Jesús pagó por el perdón, el pago que tiene el castigo, que es la muerte, pero el pecado siempre trae consecuencia. ¿Sí? Si yo te digo a ti que no pongas el dedo en la candela, pero pones el dedo en la candela, tienes que esperar la consecuencia, que te vas a quemar. O si alguien roba o alguien mata, la policía lo va a buscar o alguien se va a vengar de ellos, pero tiene una consecuencia. No es que Dios te mandó la policía, eres tú mismo, porque sigues en el pecado, y el pecado siempre trae consecuencia. Pero hermanos, gracias a Dios nosotros fuimos redimidos y Jesús pagó para perdonarnos todos los pecados. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel, ellos sí les tocaba todo el tiempo estar haciendo repetidas ofrendas por el pecado, estar pidiendo perdón todo el tiempo, y tenían que llevar, cada vez que alguien pecaba, tenía que llevar un sacrificio, tenía que llevar un macho cabrío o un toro, y tenía que derramar la sangre, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era por eso que tenían que estar haciendo repetidas ofrendas, y ellos nunca pudieron conseguir la redención eterna. Era constantemente que tenían que estar llevando sacrificios para poder ser cubiertos sus pecados. Pero hermanos, con nosotros la cruz hizo toda la diferencia. En la cruz Jesús, Él ofreció su sangre. Dice la palabra en Hebreos 9:12 que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Se dan cuenta? La sangre de animales, de becerros, de cabra, nunca nos podían dar la redención eterna, o sea, el perdón de los pecados eternos para todos nosotros. En cambio, la sangre de Jesús sí. Él consiguió para nosotros en el lugar santísimo una sola vez y para siempre nuestra redención eterna. Aleluya. Así que hermanos, si aún después de que Jesús ya derramó toda la sangre por nosotros y nosotros todavía creemos que por haber cometido un pecado esta mañana, imagínense que le saliste con grosería a alguien, o estabas calumniando a una persona, o hablando mal de alguien, o hiciste alguna maldad o algo. Bueno, ese pecado, aunque no está bien, está mal, entonces ya tienes que saber que ya Cristo te lo perdonó todo en la cruz. Hace 2000 años ese pecado ya fue perdonado. Tenemos que creer, que no nos pase como Moisés, que no le creyó al Señor, que solo hablándole a la roca ella iba a brotar agua. Así que nosotros tenemos que creer que ya Jesús consiguió para nosotros la redención eterna. Es por eso que ya fuimos perdonados
todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Aleluya. Y hermanos, la palabra también nos dice en Hebreos 10:18 que cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Ya no hay más necesidad. Aleluya. Entonces, hermanos, fíjense, un solo sacrificio de Jesús en la cruz nos limpió totalmente de nuestros pecados y hemos quedado tan limpios que el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y ese templo fue limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 1:18 dice la palabra que aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Qué es la escarlata? Es el color rojo, bien fuerte, casi como el color vino tinto. Bueno, el Señor dice que aunque sus pecados sean así, como el color escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Y es así como nos dejó Jesús, después de lavarnos con su sangre en la cruz. Hace 2000 años nos lavó con su sangre y nos limpió de todos nuestros pecados. Que ante los ojos de Dios, Dios nos ve a nosotros limpios y más blancos que la nieve. Aleluya. Bueno, hermanos, de pronto alguien puede pensar, bueno, pero si le decimos a alguien que ya ha sido perdonado de sus pecados, pasado, presente y futuro, o sea, alguien que ya conoció a Cristo, pero todavía no se porta bien. Ay, esa persona va a salir corriendo y va a seguir pecando como loco porque ya Dios lo perdonó de todos sus pecados. Bueno, hermanos, pero así no piensa Dios. Esos no son los pensamientos de Dios. Dios dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes y sus caminos no son como mis caminos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es más, el mismo Señor Jesús también cree en eso. Ellos mismos fueron los que idearon esto. Que supiéramos que el que sabe que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Sí, eso lo dijo Jesús en Lucas 7:47. Pero la persona que piensa que no se le ha perdonado mucho, sino que solamente le perdonaron hasta cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador y de allí para adelante le toca estar todo el tiempo pidiendo perdón. Bueno, esa persona no va a amar mucho, va a amar poco. Pero el que sabe que ha sido perdonado mucho, y eso es lo que nosotros somos, todos fuimos perdonados mucho, fuimos perdonados toda nuestra vida de pecado. Así nosotros podemos amar mucho. Aleluya. Así que quitémonos esos pensamientos duros hacia Dios, porque ya Él nos perdonó a nosotros de una manera abundante y con mucha generosidad. ¿Y por qué lo pudo hacer? Bueno, porque Él envió a su Hijo Jesucristo en la cruz para que derramara su sangre y recibiera todo el castigo que merecían nuestros pecados. ¡Aleluya! ¿Y cuáles son los pensamientos entonces de Dios? Bueno, los pensamientos de Dios es que prediquemos la verdad, que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. Aleluya. Y en el Evangelio se revela, eso es lo que se revela, el perdón de los pecados. Esa es la buena noticia. Si no, entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que nos perdonó, pero al minuto ya no estamos perdonados. En la noche otra vez cometimos un pecado y ya perdimos el perdón completo. No, en el Evangelio se revela de qué manera Dios nos hace justo, que es por fe de principio a fin. Por eso dicen las Escrituras que el justo por la fe vivirá. Y esto que nos hace justo el Señor quiere decir que Jesús en la cruz fue convertido en pecado. ¿Y con qué pecado? Porque Jesús jamás pecó.
en él no había pecado, él jamás pecó, así que Dios le puso, fue todo el pecado del mundo, todo el pecado de nosotros fue imputado en su Hijo y él se llevó todos nuestros pecados y a cambio Jesús nos dio la justicia de Dios. Ahora somos justos y tenemos que creer en esa obra del Señor, porque fíjense, Adán nos convirtió a todos en pecadores, pero entonces que Adán tiene más fuerza, donde Jesús nos está convirtiendo a todos a nosotros en justos, pero todavía creemos que estamos en Adán. Y no, hermanos, si estuviéramos en Adán, estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ya no estamos más en Adán. Ya no tenemos la naturaleza pecaminosa que nos había dado Adán. Ahora nosotros estamos en Cristo y por eso es que somos una nueva creación. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cómo recibimos nosotros todas estas bendiciones de la roca de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ahora nosotros no golpeamos a la roca, no más, ya fuimos perdonados una sola vez y para siempre. Ahora, cualquier necesidad que nosotros tengamos, acerquémonos con tranquilidad. Ya nosotros, la roca nos escucha. Aleluya, porque ahora la roca, Él está exaltado. Él ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Está en el cielo y el sacerdote siempre está con la gente, siempre está intercediendo por la gente. Y Él no es como Aarón que va a morir, no. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Por eso en Hebreos 4, versículo del 14 al 16, dice la palabra que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Si ven que estamos profesando, le estamos creyendo a Dios que ya fuimos perdonados, profesemos eso, tenemos que seguir diciendo que ya hemos sido perdonados. Aleluya. Y dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él nunca pecó. Así que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él está es por nosotros, ayudándonos, intercediendo ante nuestro Padre. Y por eso dice en el versículo 16, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios. ¿Qué? ¿Dios enojado? ¿Dios furioso? No, Dios no está allá en el cielo con un bate o con una vara de juicio esperando para golpearnos cada vez que nos equivocamos. No, aquí dice claramente la palabra, acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Esa es la imagen que el Señor quería que Moisés mostrara, que Él es un Dios amoroso, no que era un Dios enojado ni furioso y gritándole a toda la congregación que eran unos rebeldes. Así que, hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos conscientes de nuestros pecados. Dios no quiere que nosotros sigamos confesando nuestros pecados como si Jesús no nos hubiera perdonado. Sí, si ya el Señor nos perdonó, no tenemos que estar diciéndole, Señor, perdóname que otra vez esta mañana pequé. No, le puedes decir al Señor, Señor, cometí este pecado, pero te doy gracias que tú hace 2000 años me perdonaste en la cruz. Ahora ayúdame a que yo no quiero seguir equivocándome haciendo esto, haciéndole daño a la gente. Ayúdame a cambiar. Y así es como te tienes que acercar al Señor, porque Jesús dice que sin Él no podemos hacer nada. Hasta el momento, hasta el día de hoy, tú con tu propia fuerza de voluntad, con tu propia disciplina, con tus propias obras, no has podido salir de esa adicción que tienes o de estar cometiendo los mismos errores o los mismos pecados. Entonces sí te puedes sincerar ante el Señor y decirle lo que te pasa y Él te va a ayudar, porque para eso nos dejó el ayudador, nos dejó el Espíritu Santo, que es de quien nos tenemos que dejar guiar. Aleluya. Así que Dios no quiere que le estés recordando tus pecados. ¿Por qué?
porque ya Él los ha olvidado. Dice en Hebreos 8:12, dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, ¿qué parte de nunca más no entendemos? Porque ya Él no quiere que le estemos recordando nuestros pecados, porque ya Él nos perdonó, aleluya. La palabra también nos dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado, oigan, de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Fíjense, el Señor siempre quiere que nos acerquemos a Él. Es donde, en Él es que encontramos refugio, en Él es que encontramos liberación de cualquier cosa que nosotros tengamos, de estar cometiendo alguna clase de pecado o de alguna adicción. Y Él quiere que nos acerquemos con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón que no tiene que aparentar nada. Llega y es una persona que va sin hipocresía ni nada, tal cual como es, a decirle al Señor todo lo que le pasa. Así es como Él quiere que te acerques a Él, no aparentando ni disimulando. Si Él sabe todo lo que te sucede, todo lo que te pasa, ya Él lo sabe. Él quiere que te acerques a Él. Y dice que también te acerques con el corazón purificado de una mala conciencia. ¿Y cuál es la mala conciencia? La mala conciencia es la que cree que todavía tiene una deuda de pecado. Sí, que el Señor te perdonó hasta aquí, pero de aquí en adelante no te ha perdonado. Eso es tener una mala conciencia. Crees que todavía tienes una deuda con el Señor, pero te digo algo, Jesús ya pagó toda tu deuda de pecado porque la pagó con la única sangre que Dios recibía. Él no aceptaba ninguna sangre de ningún cordero ni nada porque ya la sangre de su Hijo fue suficiente. Así que ya no, la deuda que tenemos con Dios es cero. Lo único que nosotros le debemos al Señor es agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sigue haciendo y por habernos perdonado todos nuestros pecados. Y Él no quiere que tengas esa conciencia mala que le debes algo por tus pecados, porque es lo mismo como cuando tú le debes a una persona. Un ejemplo, le debes 2 millones y la persona te está llamando y no le contesta y tienes una deuda, tienes la conciencia siempre esa deuda y vas caminando por la calle y ves esa persona que viene por esta calle y tú enseguida sales corriendo, huyendo por la otra calle porque no tienes cómo pagarle y sabes que te van a cobrar. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor, que nos acerquemos con un corazón purificado de una mala conciencia. Y Jesús nos lavó también la conciencia con su sangre. Ya fueron pagados todos nuestros pecados. Aleluya. Hermanos, y otra cosa que nosotros también ya tenemos es que el Señor purificó nuestros corazones. Nosotros no estamos como David cuando él cometió adulterio, que dijo, Señor, purifica mi corazón, limpia mi corazón. Ya nuestro corazón ha sido purificado con la sangre de Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Hechos 15:9, que Dios purificó por la fe nuestros corazones. Nuestros corazones ya están purificados. Nosotros ya no tenemos un corazón de piedra. Nuestro corazón es de carne. Y también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos aquí. El Espíritu Santo vive, habita en nosotros. Aleluya. Y hermanos, la palabra nos dice claramente en el Salmo 103:12, que es parte de los beneficios que nosotros tenemos. Dice que el Señor se llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y ya para terminar y en conclusión, hermanos, hoy le hablamos a la roca. Hoy le hablamos a Cristo. Sí, Él nos oye porque somos justos y Él escucha la oración de los justos. No somos más pecadores. Así que Cristo, que es la roca, Él es quien suple todas nuestras necesidades. Cristo, la roca, representa cualquier necesidad que nosotros tengamos en esta vida. Así que, ¿qué necesitas? Háblale a la roca. ¿Necesitas sanidad?
Háblale a la roca. Necesitas tener una buena relación en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Háblale a la roca. Necesitas un buen negocio, un buen trabajo, un trabajo próspero, un negocio próspero. Háblale a la roca. Cualquier cosa que necesites, háblale a Cristo, háblale a la roca y de él fluirán ríos de bendiciones para tu vida. Amén y amén. Muchas gracias. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, por todos los que están aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has puesto el querer y el hacer, Señor, de todos los que están aquí, Padre Santo, para que escuchen tu voz, Señor. Padre, gracias, Señor, que podemos escuchar tu palabra, Señor, y estar firmes y creer en tu palabra, Señor, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Señor, que creamos en tu palabra, que no desconfiemos, que confiemos en ti, Señor, que eres quien nos puede dar todo lo que necesitamos, Señor. Cristo, la roca, es quien suple todas nuestras necesidades, Señor. Y lo más importante es que tú nos has perdonado todos nuestros pecados, nos hiciste la justicia de Dios en Cristo y ahora tú escuchas todas nuestras necesidades, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia, gracia y plenitud, por toda su congregación, Señor. Gracias por los pastores, por sus hijos, Señor. Lo mismo en la iglesia Luz y Vida. Gracias por toda la congregación, por sus pastores, Señor. Padre, hoy oramos, Señor. Sabemos que allá en Cartagena han estado las lluvias, pues oramos, Señor, te damos gracias por la bendición de la lluvia, Señor, pero que no cause más estragos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También te pedimos, Padre, que tu sanidad, Señor, que ya pagaste con cada latigazo en la espalda de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, declaramos sanidad total, Señor, para toda persona que esté enferma, para toda persona que esté con gripe o fiebre, cualquier resfriado, Señor, producto de esta lluvia o cualquier enfermedad, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre.